La transformación digital está cambiando la forma de hacer negocios y de trabajar las empresas en la República Dominicana y de cómo funcionamos como personas y cómo interactuamos. Hoy, a través de la tecnología, las empresas buscan mejorar su servicio y entregar el producto más a tiempo, acorde a las necesidades del cliente. En la República Dominicana, pues no quedamos atrás debido a que estamos conectados, pero ¿qué tan conectados estamos? Para ellos, hoy, en el día de hoy, vamos a hablar sobre transformación digital, inteligencia artificial, realidad aumentada y conectividad en la República Dominicana. Para abordar estos temas que son bien técnicos a nivel de tecnología, pues contamos con la participación del licenciado Edwin Gómez, experto en comunicación digital y tecnología. Buenas noches, Edwin. Buenas noches, Alcadio. Gracias por la invitación a este tu programa. Me siento muy agradecido por estar aquí y compartir algunas cuantas ideas e informaciones con tu público y contigo. Sí, antes de continuar, invitamos a que nos siga a Tendencia Logística en las diferentes plataformas digitales que tenemos. Como ustedes saben, cada semana nosotros traemos temas que realmente son tendencia. En el día de hoy no escapamos, sino que buscamos cómo conectar todos estos temas que están muy inmersos en temas de tecnología. Para ellos es importante saber qué tan conectados estamos en la República Dominicana. Bueno, según las autoridades, nosotros, ellos estiman que de 11 millones de dominicanos, alrededor de algunos 7 y tanto, 8 millones de dominicanos están conectados al Internet. Es decir, la brecha digital aquí está bien, está manejable todavía. Estamos hablando que un 78% de los dominicanos tienen acceso a Internet. Es un dato sumamente interesante. Ujú. Ahora, lo que hay que ver es la calidad de esta conectividad, porque hablamos de 5G y de repente tú contratas un servicio 5G, pero no te llega ni a 2G. Mira, eso es, gracias por la pregunta. Nosotros, ¿cómo te digo? Por ejemplo, de 11 millones de dominicanos, en la República Dominicana hay alrededor de unos 10 millones de aparatos tecnológicos. Y muchos se sorprendería por esa Yo conozco información. de casos de gente que anda con 3 celulares. Sí, por eso es que se da eso. Hay personas que tienen un teléfono, pero hay personas que tienen 2 y 3 teléfonos celulares en sus manos. Y muchos de esos se conectan a Internet. Entonces, eso es lo que provoca que exista ese porcentaje de mayor personas conectadas a Internet. Ahora, la calidad del acceso al Internet es otro tema, que por la poca inversión, tanto del Estado como de las grandes empresas de telecomunicaciones del país, nosotros estamos muy por debajo. Quizás estamos por encima de Bolivia o de Cuba a nivel A nivel de a nivel tecnología. de conexión a internet, de la calidad de la Eso conexión. tiene que ver mucho con la infraestructura instalada, tanto por empresas privadas, que gran parte de esa inversión son inversiones privadas, Edwin. Sí, uno no quisiera tocar ese tema porque tú sabes que prácticamente hay un duopolio, por no decir un monopolio, un Sí, sí. duopolio en eso, pero ahora bien, no nos quedamos atrás. A nivel de temas de 5G, según un estudio que realizó Ookla, nosotros estamos entre los 6 países mejores conectados. Ahora, esos 5G se queda en la gran metrópoli. El 5G no llega a Pedernales, no llega a El Ceibo, no llega a Santiago Rodrigo de Jabón, sino que se queda en la gran metrópoli. ¿Por qué? Por la falta de inversión en infraestructura tecnológica. Ahora bien, sí estamos conectados. El dominicano se conecta a Internet. Estamos hablando que el dominicano, a través ya sea de su aparato tecnológico, del computador, de los televisores inteligentes, de los videojuegos, estamos hablando Xbox o PlayStation 5, o a través de tablets, se conecta al Internet. Sí, cuando hablamos de la gran metrópolis, estamos hablando Santo Domingo, Específicamente el Santiago, Distrito el Nacional. Distrito Nacional. Eh, Probablemente ya en Santiago tú consigas algunos lugares 5G, en Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, probablemente en algunos lugares consigas 5G,
pero hay lugares donde el 5G no llega. Hablando de estas tecnologías Ujú. y el tema de transformación digital, evidentemente en la República Dominicana muchas empresas han tenido que invertir en tecnología, invertir en infraestructura, debido a que hay tantos avances tecnológicos en el sector logística, donde te permite a ti poder entregar a tiempo con estas plataformas, vamos a decir, como Amazon, Alibaba, Temu, que Temu, está muy de moda. AliExpress. O sea, fíjate que el dominicano sí están siguiendo lo que son este tipo de compras, y eso a través de la conectividad que se tiene. Sí, mira, te- se ha hecho un estudio, se hizo un estudio donde se mostró la conexión, la latancia. Y se determinó que a nivel de teléfono, y así levanto mi teléfono, a nivel de teléfono la conexión era de alrededor de un 22, 20, un 22, 25%, de un 22 megabytes en total. Y a nivel de computador, estamos hablando de algunos 35 megabytes. Muchas veces uno contrata un servicio y no es que se lo den el 100%, pero es el promedio que tenemos nosotros. Entonces, pero las empresas han visto una oportunidad, han visto que existe la oportunidad de tener lo que es un e-commerce en la República Dominicana. Anteriormente, estamos hablando algunos 4 años atrás, el e-commerce en la República Dominicana no había temor. Todavía existe un temor, pero había muchísimo más temor del que hoy en día está. ¿Por qué? Porque las personas han visto que a través de la compra por internet, ya sea de Amazon, como tú mencionaste, Temu, AliExpress, Alibaba y otras tantas más, y hasta locales, ellos pueden tener una transparencia de que su pedido que realizaron va a llegar en X tiempo a su mano. Interesante. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Juan Carlos Pérez Fernández, Saludos, quien siempre saludos. nos está acompañando en esta entrega que nosotros le traemos a ustedes. Buenas noches, Juan Buenas Carlos. noches, buenas noches. Usted sabe que este tránsito con todo este tema, buenas noches a nuestro invitado. Es un poco caótico, pero estamos aquí trayendo la información de calidad, como siempre, Logistic Man. Y nada, incorporándonos al tema. Sí, sí, de verdad que estamos en el tema, transformación digital en la logística, y no queda atrás nosotros proponerle algunas propuestas en materia de tecnología y logística a las autoridades competentes para que estos tapones sean predecibles, Eso es así. Deberíamos sean utilizar predecibles. la IA que está ahora mismo, ¿verdad? Y Sí, que podamos conseguir rutas alternas. sí, porque hay aplicaciones, como el caso está Google Maps, que han invertido bastante en lo que es inteligencia artificial, y hay otras como Waze. Sí. Waze vino a la República Dominicana Sí, está en y la y República. le hizo una propuesta al gobierno dominicano. No sé en qué quedó, pero le hizo una propuesta al gobierno dominicano para agilizar el tema del tránsito. Sí, Waze realmente está funcionando y funciona bien, pero el tema está de infraestructura vial que no están adecuadas. Realmente el parque vehicular no supera a la infraestructura que tenemos instalada. Pero estamos en eso, Juan Carlos, tranquilo. Claro. Sé que sudaste en el camino. Oiga. Bien, estamos hablando sobre el comercio electrónico para conectarnos, ¿no? ¿Verdad? Que nos quedamos ahí. Cómo el dominicano ha ido entendiendo, ha ido comprendiendo de que el tú pedir cualquier... Yo conozco estudiantes que no compran ni una media en la República Dominicana. Eso es así. Todo lo hacen con el tema de comercio electrónico. No, y no solamente debemos enfocar el comercio electrónico a importaciones, también localmente tenemos plataformas como Pedido Ya, donde la persona no se mueve de su hogar. Ya tú pides, bueno, yo estoy en la universidad, estoy en un compartir y ya tú, mediante el celular, a través de una web, una plataforma digital, tú haces tus pedidos. También ya hay localmente micro y pequeños empresarios que viven, por ejemplo, en la provincia, en la región del Cibao, y venden sus productos en la región del este, del sur, sin moverse de su localidad.
simplemente a través de una plataforma. Igual también ya existen negocios que te venden, por ejemplo, muebles tipo IKEA a través también de catálogo en línea. Y tú pides, pagas a través de pago electrónico, tarjeta de crédito o alguna de las wallets electrónicas que existen como PayPal y entre otras. Y tú haces tu pago No, y te llega a la comodidad de tu hogar. no, y los supermercados también. Yo recuerdo que en el año, Mira, te hablo un poquito de La historia, La sirena. No, la Sirena también, pero te hablo... y mira el Bravo también, uno de los Sí. supermercados que ahora tiene mayor crecimiento. Señores, tiene una plataforma que se llama Bravo Va, donde usted pide y su producto es increíble. O sea, los productos llegan frescos Fíjate que y eso de no- calidad. Y si tú tienes alguna reclamación, tú la haces, te desembolsan tu dinero o te envían otro piloto a entregarte la mercancía que te faltó. Es increíble. O sea, hay tiene una infraestructura logística que permite en tiempos récord determinar si de verdad el piqueador que hace el surtido o el piloto se equivocaron con tu orden e inmediatamente te hacen una reposición del mismo. O sea, están bien eficientes. Normalmente en épocas atrás, tú hacías un pedido, cualquier reclamación dura semanas, Sí, varios días, así y hoy es. en día se hace al instante. Sí, le voy a comentar una historia sobre la pandemia. Yo tenía un cliente y él, antes de la pandemia, estaba prácticamente quebrado. La empresa estaba subsistiendo porque él no tenía otra opción en la vida Pobre y gracias de Dios, como uno dice. que mantenerse, que porque era- mantener vivía- esa vivía de empresa ese negocio. porque vivía de ese negocio. A raíz del cierre de la pandemia, él comenzó a vender por internet y eso hizo que su negocio reviviera. Y hoy cuenta no con 2 negocios, tiene 3 negocios Wow. y Se reinventó, se adaptó al cambio. se adaptó al cambio. Y hoy vende más por internet que en su tienda física. Sí, un caso cuando yo empecé... Bueno, tuvimos un caso de éxito también Sí. aquí de repuestos, Ah, sí, sí, claro que sí. que ha sido un el éxito. Nespart. Claro, O sea, estamos global. hablando que está haciendo cross-border. O sea, Sí. él te compra un país El y le nearshoring entrega también, a ajá. un cliente que está en otro país. Pero todas esas gestiones se hacen desde la República Dominicana. Sí, eso se llama dropshipping. Ajá, Dropshipping y dropshipping. cross-border. Él no posee el Almacén. producto físico en ningún lugar, simplemente tiene conexiones con los proveedores y busca la manera de buscar los clientes. Ujú. Así hay- es. Y para que no se nos vaya la idea, con el caso que hoy están haciendo estos supermercados, que mencionamos Bravo, ¿no verdad? Es una cuña gratis ey, para ey, ellos, ey, ¿no ey. verdad? ¿No verdad? Una cuña para ellos. Está el caso de que en el 2006, yo hablé de un caso de que esto no es nuevo. Carrefour Online, en el año 2006, hizo un estudio sobre el Internet para evaluar el nivel de conectividad presente a futuro, donde ellos sí tenían la infraestructura con los supermercados para poder hacer esa entrega, esos pedidos virtuales. Yo decía que con el tiempo, empresas como Grupo Ramos, Bravo se le fue adelante. ¿Por qué? Porque tuvo una visión. Ujú. Y así se le fueron los otros. Ya todos tienen ese servicio, Sí, Juan Carlos. eso es así. Entonces, El mismo pedido ya. Fíjense que esta compañía fue hacia atrás. O sea, una plataforma online. Dijo, pero yo tengo la plataforma. Vamos a hacer el almacén. Y formaron físicamente un supermercado. De donde abastecen. Fíjense, ellos tienen la plataforma, tienen la tecnología. Primero que esas empresas que tienen infraestructuras convencionales, vieron que a ellos les funcionó. Pero si nosotros tenemos mayor avance en la tecnología, nosotros podemos ir hacia atrás. Ahí va a entrar el periodista. Ahí, en la República Dominicana todavía hay un desafío. Y es el tema de la bancarización. Esas grandes plataformas de la República Dominicana pueden hacer ese tipo de negocio con aquellos que tienen tarjetas, ya sea de débito o de Ujú, crédito, ujú, Sí. ujú. que representa alrededor del 55% de la población dominicana hábil para tener que es un tarjeta. número muy bueno, déjame decirte. Claro que sí. Sí, Yo entonces, pensaba que iba a ser menor, un 20. no, 30. se está haciendo el esfuerzo ya. Incluso yo creo que la última vez que yo vi un cheque fue hace como 5 o 6 años.
Tengo mucho que no hago un cheque. Y todo es transacción, ya sea con tarjeta de débito, crédito o transferencia. Ahora bien, ¿qué pasa? Que Pedido Ya y otras más han buscado ese público que tiene acceso a internet, pero no tiene tarjeta. Por eso el éxito de Pedido Ya. Pueden ustedes luego con ellos, yo puedo hacerle el contacto para que ellos le expliquen cómo es su proceso logístico. Pero vamos a invitarlo aquí al Pero programa. claro, Las puertas están abiertas. Realmente ese es el público que nosotros estamos buscando. Pero Empresas que han tenido éxito y que son exitosas en la República Dominicana. Claro. Porque de eso se trata. Realmente es Y esto es traer, tendencia logística. es traer un servicio, un producto, conocimiento Claro. que la gente realmente está buscando. ¿Cuál es el contenido que más busca el dominicano? Es contradictorio lo que estamos hablando ahora. Bueno. Pero Edwin tiene unas estadísticas, Juan Carlos, que mete miedo. Sí, Es que si usted me pregunta cuál es el contenido que le gusta al dominicano lo que le gusta es la controversia. Sí, no, pero ¿qué busca en internet? En Google, el dominicano, dámelo. cuando el dominicano tipea, digita o escribe en Google, la mayor palabra que busca el dominicano es lotería. Oye, Juan Carlos, Lotería Nacional, resultado de hoy, pornografía, Lotería Nacional, Juan Carlos, Rochi CA YouTube. hay más bancas que colmados, Juan Carlos. Sí, eso es así. Sí, ahora bien, Los tipos que pero tienen bancas son multimillonarios. Sí, señores. sí, claro, sí, pero en última instancia aparece una gran empresa, Amazon.com. Eso en el top 10 de la En el top de las cosas 20, que la gente en el busca. top 20 que las cosas top que la 20. persona busca, además de pornografía, anime, Lotería Nacional, un periódico que es el Diario Libre, para la cuña también, Sí. sale entonces Amazon.com. Volviendo entonces al tema del e-commerce, ya el dominicano está perdiendo ese temor al tema. Ese tabú, vamos a llamarle tabú, porque es que realmente con el temor de colocar mis datos de tarjeta de crédito, de que yo no estoy viendo a lo que estoy comprando, solamente por una fotografía la pone cualquiera. Sí. Entonces, siempre ha sido ese temor, y es por eso que estas empresas, cuando entran nuevas, calan rápidamente. Está el caso que hablamos ahorita de Temu y AliExpress. Son empresas de origen chino, pero que tienen unos poderes detrás espectacular, Juan Carlos. Esa es nueva. ¿Cuándo fue que salió este año? Temu? No, tiene un poco Temu más. salió en el 2023 en Estados Unidos. Tiene un año. El primer día, Es origen Cuan- asiático, sí, según he escuchado. cuando ellos tiraron, Juan Carlos, óyete esto, Porque tiene unas ofertas. cuando ellos Increíble, tiraron, Sí, ellos utilizan, ellos buscan la manera de competir con Chain. Sí. Porque no pueden competir con ni AliExpress, ni pueden competir con Alibaba.com Sí. tampoco. Fíjate lo siguiente. Cuando ellos se lanzan, que fue en el Super Bowl, el primer día descargaron 15 millones de cuentas. 15 millones, Temu. O sea, estamos hablando que eso fue espectacular. Y su estrategia es competir de frente con AliExpress. De frente significa que si tú buscas en AliExpress un producto Venden de todo, porque y Shein tú solamente dices, vende ropa. y tú dices, AliExpress lo tiene más O barato. confecciones. Confecciones, Lo tiene Temu más vende barato. de fácil. todo. De todo. de todo. Y tiene una... y Pero ti- ¿cuál es la top 10? y O sea, tiene una- la top 10 no, la número 1. Amazon. Amazon. Si le seguimos, sigue AliExpress, es un tema de tiempo. No, Alibaba. Eso le iba a preguntar. Porque Alibaba entonces fue crea... la que salió después de Sí, Amazon. Alibaba entonces crea AliExpress. Para aquellos pedidos que tú le haces a fábrica, ese sobrante, venderlo por AliExpress. Eso es así. O sea, que AliExpress es Alibaba. Es Alibaba. Sí, Sí, el si dueño estamos hablando de pertenece una unidad de a negocio. Jack Ali Agma. Group. Ali Group. Ah, Pertenece Jack Agma, a sí. Jack Agma, sí. Entonces, ¿qué resulta? Que hay Que- una competencia feroz. Sí, y... O sea, que podríamos decir que está Amazon y Alibaba y ahora Temu. ¿Qué papel está juega? vamos a ponértelo de otra Sí. manera. Jeff Bezos y Exacto, Jack Ma. exacto. Porque- O China y Estados Ajá. Unidos. Sí, no, Temu es es así. también de él. No. Tenemos una competencia no conozco, de Jack Ma. no conozco No, yo lo el- conozco, yo lo ok, conozco. ok. Digo, lo conozco porque ustedes saben que yo soy un usuario, De este un tipo de consumidor, plataforma. un consumidor de contenidos, para poderle traer información actualizada.
Si no consumo, Eso es así. si no aprendo, no puedo transmitir. Entonces, ¿qué resulta? Cuando Existe yo era una joven competencia. se decía un gusano de biblioteca. Entonces, fíjate que es el tema que vamos a tratar ahora, cómo eso impacta lo que es la logística a través de la inteligencia artificial que estos buscadores tienen. Sí, pero antes de introducir ese tema, quiero volver nuevamente al suelo dominicano Sí, sí, claro. y volver nuevamente a tratar el e-commerce, porque realmente existe todavía un grupo de empresarios que todavía pueden entrar a este mercado del e-commerce y no quedarse simplemente con el negocio tradicional, que busquen ya sea a través de las mismas plataformas digitales o las redes sociales, Instagram, Facebook, eh, TikTok que está muy en moda, para dar a conocer sus negocios. Y no tengan miedo eh, de introducir, de dar a conocer sus productos en el e-commerce ahora mismo se está comprando desde electrodoméstico. Sí. Le estamos hablando de grandes electrodomésticos, estufa, nevera, licuadora, lavadora, hasta cosas tan sencillas como simplemente unos lentes. Si venden autos, equipos, De maquinarias. todo, Y, de todo. y Yo tú, en Alibaba, tú yo he puedes visto pe- línea de producción completa. tú puedes pedir un carro a la medida y te lo Línea de hacen. producción completa. Le voy a dar Increíble. en Sí. numerito. ¿A usted le gusta el dinero? Oh, ¿Y a pero, quién? pues detrás de pero, detrás en de que num- estamos, pero televidentes. empresarios, emprendedores, tendencia logística está aquí con las manos abiertas para que ustedes se publiciten con nosotros y nosotros posicionarlo. ¿Verdad Ok. que sí? Valga la cuña. Le voy a hablar en dinero, en promedio, de cuántas transacciones se han realizado en la República Dominicana, por lo menos en el año 2023. En números ¿De qué, verdes. de qué En estamos números hablando? verdes. En números verdes. Me gusta. Sí. Por ejemplo, en electrodoméstico, en la República Dominicana se compró alrededor de algunos 655 millones de dólares Wow. En el 2023. en el 2020. Este año vamos mucho más por ahí. Probablemente. En temas de belleza, 102 millones de pesos. De dólares, perdón. Y en tema de moda, 276 millones de dólares. Juan Carlos, no hay O sea, mujeres que feas, lo que no hay los es... domésticos entonces... Sí, Sí, sí. obviamente. Incluso, El ahorita electrodoméstico viene entra en el, la el parte Viernes electrónica. Negro. Bueno, Ahorita señores, viene por eso el Viernes es que viene Negro. el paquetazo fiscal por ahí entonces, que ya quieren quitar lo que es la gracia de los $200. Es que Porque realmente- han tirado esos numeritos y Que cuando... te han quitado la gracia, pero ahí donde está la grasa. Es que Claro. estamos hablando que, por ejemplo, algo sencillo que uno diría que no es necesario comprarlo por internet, que es la comida. La comida movió alrededor de unos 79 millones de dólares. Wow. La bebida, 15 millones de dólares. Aquí se bebe, Juan Carlos, y se goza. ¿Cómo que sí se ve? Este es uno de los países más felices de vivir. Más feliz. Así mismo es. Sí. Los juegos, por ejemplo, 46 millones de dólares. No, pero eso se corresponde con que... No, pero estoy hablando los juguetes. a los juguetes. Los juguetes de niños. Los juguetes Bueno, de niños. Sí, nosotros sí. mismos en mi hogar consumimos juguetes de niños Donde quiera que un niño. a través de internet porque también son juguetes Didácticos. didácticos, juguetes que tienen cierta metodología de aprendizaje para los niños que no lo venden localmente. Sí, sí, claro. Y un tema que crearía hasta un poquito de controversia, pero también se transacciona por ahí, que es el tabaco. El tabaco ha generado algunos 5 millones de dólares. Estamos hablando de lo que le llamamos juca, Tabaco. ese tipo. Tabaco en sentido general. Tabaco en sentido Cigarro general. electrónico. Cigarro Muchos electrónico, electrónicos juca, vienen. el mismo tabaco natural, el habanero, el haba. Bueno, como yo no fumo, no sé nada de eso. Pero eso ha creado una oportunidad para que los emprendedores vean que el e-commerce en la República Dominicana ya no debe ser un temor. Ya pueden invertir en cualquier plataforma. Y ahí entonces podemos introducir el otro tema que tú querías introducir. Sí, que bueno, lo que pasa es que estamos inmersos con el tema de la inteligencia artificial. Es un tema que nosotros lo hemos tratado, pero le buscamos lo que es una explicación más objetiva
no solamente al público en general, sino nosotros nos enfocamos a la pequeña y mediana empresa y por qué no a la grande. ¿Cómo realmente las tecnologías en sentido general aportan a estos sectores? Mm, Voy a comenzar por una tendencia que todavía en la República Dominicana no la estamos viviendo, pero las grandes empresas no lo están aplicando, que es el tema de la realidad aumentada. Está interesante ese tema, Juan Carlos. Cuando nosotros ahora, y vuelvo a Amazon, porque realmente Amazon es el gigante de todo lo que es el e-commerce. Cuando tú en Amazon puedes comprar un computador o un florero, vamos a poner el caso de un florero, y tú quieres ver cómo se vería ese florero en la esquina de tu casa. A través de una aplicación que ellos tienen de realidad aumentada, tú puedes visualizar cómo se ve a través de la pantalla de tu teléfono móvil ese florero en la esquina de tu casa. Es una oportunidad que le está dando a las empresas dominicanas a invertir en tecnología. Eso es lo que le llamamos un hook, un gancho, que dice, no, pero mira, Ya tú puedes hacer diseño de interiores. Sí, cómo se A través ve de tu mi celular. habitación. Y déjame decirte que con la tarjeta que tú Señores. tienes en la aplicación, la facilidad de pagar, eso es lo más cómodo que hay. Yo pagué ahorita mismo $500 y nada más fue ¡plin! Sí. Y no solamente eso, que ustedes saben que hay productos financieros como tarjeta de crédito, ciertas entidades que tú tienes las cuotas. O sea, que tú hiciste el consumo y lo proponías 6 meses a un año. Sí. Sí. Oigan, Que están todas las facilidades. todas las facilidades, Lo todas las que facilidades. sucede es que hay oportunidades de negocios y todavía en República Dominicana, en este sector, todavía hay mucho por crecer. Así mismo es. Voy a poner el caso de las inmobiliarias, por ejemplo. Las inmobiliarias pueden, a través de la misma realidad aumentada, de mostrarte Y el el apartamento completo. apartamento completo, de cómo se va a ver cada uno de sus diseños. Mira, la televisión se va a ver hasta aquí, el mueble familiar aquí, las habitaciones se visualizan de Sí, esta manera. ya lo están utilizando mucho en proyectos en Punta Cana. Incluso iba a participar, pero no pude. Creo que este mes voy a participar en una de las primeras ferias inmobiliarias virtuales, donde usted a través de la comunidad de su casa, usted va a la feria y entra a los apartamentos modelos. Una cosa increíble. Señores, o sea, ya tú puedes Es vender. toda una realidad. Ya tú puedes vender desde cualquier parte del mundo. Eso es Un para la parte inmueble. de la... No hay que ir, no hay que llegar. Sí, así es. Pero No también, hay que tomar un vuelo. también ahí, con la realidad aumentada, tú puedes hacer el rediseño de tu almacén, de tu empresa, De desde todo. cero, desde el Sí, terreno. Eso es así. Y a las mujeres que le encanta comprar ropa y zapatos, Ya se van a poder medir sus zapatos. Y que y verse duran- con su ropa. y duran No, sí, horas, horas. Queda bien. Ellas duran horas para escoger un vestido o un zapato. Y a través de la realidad aumentada, pueden a través de ver a través de un Como si fuera un espejo Muy feo, sí. o X y decir, mira, me queda bien o me queda mal tal vestido o tal pantalón o tal blusa o tal zapato. Pero estamos hablando que eso lo aplican las grandes empresas de e-commerce. Pero como hemos mencionado aquí, hay empresas que tienen la oportunidad de hacer eso. Y la aplicación no son tan caras. Y además tenemos buenos Técnicos. en la República Dominicana para desarrollar eso. Sí, ¿sabían ustedes que para poder hacer realidad lo que es el e-commerce, si no se tiene una infraestructura logística, esa realidad no puede ser vista físicamente? O sea, fíjate que tú tienes todo esto, pero alguien tiene que fabricártela, Eso transportártela, es así. embarcártela para que te llegue justo cuando tú lo necesitas. Eso es lo más importante. Entonces, aquí en Tendencia Logística te enseñamos cómo hacerlo. Te decimos que existe. Quizás aquí hay tiendas que quizás no tienen ese espejo, pero existe. Para eso estamos nosotros, porque así como hay brecha digital para las personas comunes, así para los empresarios también hay mucha brecha digital. Eso es así.
Ahí que nos trae lo que es la oportunidad de poder enseñarles de que hoy la tecnología no es tan cara como hacen una década atrás. Hoy realmente para tú ser más competitivo, Se ha abaratado mucho los costos. para tú ser más competitivo, tú tienes que hacer algún tipo de inversiones. Sí, Es un sí. costo-beneficio. Hoy, y se ha demostrado eso con el tema de las tecnologías, como es el RFID, que es la tecnología que evoluciona, es la evolución del código de barra. Es la tecnología RFID, donde te permite a ti tener una recuperación de 1 a 3 años. No importa lo que tú inviertas. ¿Por qué? Ahí tú optimizas lo que son tus procesos, entrega los productos a tiempo y además de eso el servicio mejora significativamente. Si nos vamos también un poquito más para allá, para el tema de la recuperación, tú tienes más exactitud para cumplir con esa demanda. No va a pedir de más para que se te quede en el almacén. No. Tú vas a pedir justo lo que te pide el cliente y te va a llegar justo cuando el cliente lo necesita. Y también ahí quiero comentar algo sobre eso mismo del tema de la logística. La logística también te permite a ti y ustedes lo saben porque son gente que han comprado algún tipo de producto por internet, que si tú lo compras ahora, tú puedes darle el rastreo hasta desde que salió hasta que lo empaquetaron hasta que llega a tus manos. Sí, yo ya he hecho varios ejercicios de comprar, como 60 ejercicios de comprar en China. He traído por avión, por barco, he traído a Miami, de Miami a República Dominicana, de ahí hasta mi casa. Y yo he podido ver o rastrear el paquete desde la fábrica de China y ese transporte interno de China hasta el puerto de Haicheng. Y de ahí entonces me dice exactamente el rastreo por dónde viene mi paquete. Antes era el tema oculto, realmente a 30 días, pero tú no sabes ni por dónde estaba. Hoy ya tú sabes exactamente por dónde está tu paquete. Eh, son temas muy interesantes. Sí, yo una vez, hace alrededor de algunos 12, 14 años, trabajé en una empresa que manejaba mucho el tema logístico y era un dolor de cabeza que tenía esa empresa. Por un dolor de cabeza No nos porque conocía a nosotros, Juan Carlos. Televidentes, público que nos ve, si tienen dolores de cabeza en temas Tendencia, logísticos, tendencia logística es logística. su solución. Adelante, siga. pues bien, recuerdo yo que teníamos vendedor en el este, en el sur, dos en el Cibao, uno en el Distrito Nacional y otro en el Gran Santo Domingo. Y a pesar de que había una buena flotilla de vehículos, no daban abasto, porque todos los vendedores querían que su producto saliera el mismo día. Pero un dolor de cabeza enorme. Eh, Posteriormente supe, porque salí de ahí y posteriormente supe que ellos modernizaron un poquito y vieron que la inteligencia artificial y las tendencias digitales ahora le han ayudado a manejar eso. Ya sus clientes pueden ver, no tan real time como uno puede verlo ahora, pero pueden ver por dónde va su mercancía. Sí, el tema está que hoy el cliente, los usuarios, andan rápido. Y cuando te piden algo es porque realmente no tienen sus almacenes. Entienden que también tener productos en los almacenes es un costo. Por lo tanto, fíjate cómo la tecnología, la inteligencia artificial y todo lo que utilizamos para mejorar los procesos, pues al final el beneficiado es el cliente. Eh, con esto, estamos casi finalizando, Eddie, nos quedan 2 minutos. Últimas palabras, dígase que vamos a tener que invitar a Edwin para los temas que nos quedaron pendientes. Dígase que la realidad aumentada, antes de continuar, que ahí fue que nos quedamos, no solamente está en esa aplicación. Sí, hay una aplicación a nivel de educación, como es, por ejemplo, el tú entrenar a montacarguista.
el tú entrenar cualquier tipo de capacitación, tú desarmar lo que es una transmisión y armarla nuevamente virtualmente, todo esto. Es tú agarrar en el almacén y cargar un camión con el montacarga, eso es espectacular. Bajar la chancla, subirla, coger la carga, retroceder y cargarla. Esos fueron de los programas que nosotros vimos el año pasado, una feria tecnológica que se celebró aquí en la República Dominicana. Por lo que el tema de las tecnologías, realidad aumentada, inteligencia artificial, es el pan nuestro de cada día. Yo lo que voy a decir es que espero una invitación para la próxima para seguir conversando estos temas porque quedan en la mesa muchísimos temas de la transformación digital que hay en tendencia logística, como el mismo blockchain, la cadena de suministro, donde las personas, El Internet de las el cosas, Internet de las la cosas, ¿no? domótica. La misma capacidad de análisis que tienen las inteligencias artificial, donde le van a ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones. El BI, el Business ese- Intelligence, el Data Analytics. Sí, O sea, todo entra ahí. hay muchos temas porque todos están conectados, Juan Carlos. O sea, cuando tú quieres hacer una transformación digital, una revolución en términos de digital, en términos de tecnología para mejorar la logística, porque al fin y al cabo tú estás mejorando es el nivel de servicio. El cliente lo que espera es tener lo que necesita cuando él lo necesita. Juan Carlos. Señores, síganos en las redes sociales. Siempre sintonicen en Tendencia Logística para que puedan ver todo lo que es el conocimiento de primera mano, las cosas que están en la palestra en este sector. Y claro, para que recuerden que República Dominicana a nivel global y a nivel geográfico se está convirtiendo en lo que es un hub de primera línea en lo que es la región del Caribe y Latinoamérica. Así que tenemos que estar al día con estos temas para poder ser competitivos como profesionales, como personas que estamos en lo que es las actividades económicas. Quizás no seamos profesionales, pero sí técnicos, seamos bachilleres, que vamos a incorporarnos a esta cadena económica, a este pilar que cada día va más creciendo, señores, y es parte, cada día más va ganando, es parte del Producto Interno Bruto y es una realidad. Así que tenemos que estar preparados. Estamos a sus órdenes siempre aquí. Recuerden que síganos en Logistic Man, en Tendencia Logística, en Network Innovation, que es la empresa que nos patrocina. Claro que sí. Y El patrocinador número uno. La que soporta este programa. Entonces, tenemos que apoyarla también y recordar que es una empresa de tecnología con temas de asesoría 360, señores. O sea que cualquier negocio en tema logístico, la parte digital, la parte de tecnología, hardware, software, estamos a la orden para que brindarle ese soporte y que su negocio esté en tendencia. Así es. Edwin, pues esta es tu casa, realmente tiene la invitación abierta. Y ustedes síganos en Tendencia Logística en todas las redes sociales. No tengo TikTok, YouTube, en Instagram. Y también nos pueden buscar en Google. Usted escribe tendencialogística.com. No, escriba Tendencia Logística y nos va a encontrar de primero. Razón por la cual nos están siguiendo, nos están viendo. Este es el único canal de Tendencia Logística de República Dominicana y el Caribe que le trae noticias, información de última tendencia. Pase buenas noches.